Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que nuestra audiencia nos esté observando nuestro programa de radiografía urbana Azcapotzalco. Ella es Marisol Reséndiz y el cronista Marcelino Peña. a la orden. Y pues ahora, pues este día, ¿verdad? Vamos a desarrollar un tema muy interesante, que es precisamente sobre las lenguas maternas. Nuestro tema precisamente central, Marisol, es las identidades de lingüísticas, o es las identidades lingüísticas de Azcapotzalco y de la Ciudad de México. En los pueblos y barrios originarios. Identidades lingüísticas en los pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco y de la Ciudad de México. Y nuestro objetivo el día de hoy, pues, es realmente dar un panorama general de este tema tan interesante y que se relaciona tanto con el patrimonio cultural, que son las lenguas originarias. Oye, bueno, entonces, ¿qué es una lengua materna para centrar el tema? Una lengua materna es un patrimonio ancestral que precisamente la madre amorosamente le enseña a su hijo, y es una lengua que puede tener una antigüedad de 700.000 años, en fin, incluso 2000 años, y que, pues, es un símbolo de avance cultural, de identidad. Pero fíjate, cuando se dice lengua originaria, lengua ancestral, para mí no hay nada de diferencia de eso. Al contrario, por ahí hay algo que no se acomoda bien con lo originario y lo ancestral. A ver, explícanos. Ancestral, pues, es este culto que le tenemos a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, y originario tiene que ver más con justicia, con reivindicación histórica. Las lenguas originarias que tenemos que defender su patrimonio cultural son las que se hablaban antes de la llegada de los españoles y que nos hablan de naciones muy avanzadas, como en el caso de la lengua náhuatl, de una lingüística muy avanzada y de un idioma con mucha filosofía. Y que ahora, pues, no son lenguas muertas porque se siguen hablando en la actualidad. Y además son una síntesis cultural que nos puede servir aún, en nuestros días. Oye, siempre nos dejas así sorprendidos, pero a ver, otra vez, yo quisiera colocar bien. Lengua originaria, lengua ancestral, de antemano puede ser lo mismo, vamos. No, ¿No? Porque si no, a lo mejor vale la pena poner un ejemplo de lo que es lengua mira, ancestral y tú no lo manejas bien, exactamente, yo quisiera aprovechar este espacio tan maravilloso para poder despejar algunas dudas. Tenemos un problema con la onda de que han sido mal identificadas nuestras lenguas originarias como dialectos. No son dialectos. Si quisiéramos calificar un dialecto, realmente el dialecto es el español. ¿Por qué? Porque es una construcción cultural grecolatina, judía, románica, gitana, en fin, árabe. Entonces, no es una lengua pura. La lengua materna es una lengua pura, que es como un espejo lingüístico en el que se pueden construir todas las palabras, y que a la fecha, bueno, ya sabes un poco a lo que me dedico, se puede traducir. Y además tiene metáfora, tiene poesía, y es un testimonio histórico que trasciende el tiempo y el espacio, porque los hablantes, pues, también se les habla como códices vivos, pero los hablantes no deben de estar solos, deben de tener también a especialistas que les ayuden a preservar este patrimonio cultural tan importante como son nuestras lenguas originarias. Y entonces estamos hablando de idiomas y de lenguas que tienen una gramática definida, por eso no son dialectos. Y hay otro tema ahí que se pone en la mesa, que es la variante lingüística. Depende de la zona del país donde se esté hablando, se van a integrar elementos de cosas que solo existen ahí, o se van a ir separando los hablantes y a su vez van a crear otras lenguas o otras variantes de la misma lengua, como pasa con la lengua náhuatl y la lengua maya. Oye, voy a ser un poco provocador. A ver, Cuando no. a ver, te voy a decir, dialectos. A mí me siguen pareciendo dialectos. Porque además, a ver, ¿para qué nos sirve? Eso es de gente colonialista. Pues no todo lo que existe tiene que el gobierno hará algo, es una herramienta educativa, es una herramienta que nos sirve para entender nuestro pasado y para encaminarnos hacia el futuro. Yo gran parte de mi vida la he dedicado a traducir autores contemporáneos y asimilar el legado que tenemos con la obra de Miguel León Portilla en todos sus libros, incluso en La visión de los vencidos que tenemos por aquí en la mesa el día de hoy. Y para entender estas civilizaciones grandiosas, pero también es para ver hacia el futuro.
Cualquier idioma nos ayuda a una composición neurolingüística, pero si no entendemos nuestras lenguas originarias, no vamos a entender nuestro pasado. Y tenemos que tener, pues, este marco jurídico, cívico, de protección de estas lenguas y de estos hablantes que son descendientes de los originarios. Y aquí en la Ciudad de México, pues, también tenemos un acercamiento transculturizante con lo que son las comunidades residentes, que traen todo este bagaje cultural, culinario, lingüístico, que también es un patrimonio, pues, muy apreciable. Entonces, no todo tiene que servir para algo, específicamente en tu mundo capitalista muy concreto, y no son dialectos. Y de hecho, pues, ahí pones en la mesa un problema muy grande porque, pues, muchas de estas lenguas se dejaron de hablar por la discriminación. Vemos que en la actualidad, en los medios de comunicación, seguimos viendo sucesos muy graves de discriminación hacia la gente, morena, hacia la gente que habla lenguas originarias, y nosotros queremos romper con todo eso porque una lengua originaria, pues, estructura otra realidad. Oh, entonces mis respetos, ya no son, pues ya no son nada más así dialectos, estos son lenguas. Es muy importante la cuestión de la Sí. lengua, sobre todo ancestrales. Pero, oye, fíjate que valdría la pena abundar más sobre esas ventajas cuando tú hablas de la neurolingüística. Porque sí dijiste un poquito, ¿eh? Pero me gustaría que te ampliaras más. ¿Por qué? Porque además, alguna vez que platicábamos, hablabas que eso hablábamos, que eso puede ayudar inclusive a las gentes, a nosotros, a desarrollar unas capacidades cerebrales hasta cierto Claro, punto. pues lo que nos dice la ciencia es que el estudiar matemáticas o el estudiar otros idiomas, pues nos motiva el cerebro, nos previene varias enfermedades como el Alzheimer y otros problemas mentales, porque no solamente se trata de que estemos ejercitando los músculos de nuestro cuerpo, también nuestro cerebro. Y además las lenguas originarias tienen el plus que están en nuestro ADN, que es nuestro origen, y que requieren también en la actualidad muchísima investigación, porque en este caso, bueno, la favorita que es el náhuatl, tuvo muchas gramáticas escritas por los cronistas y por los sacerdotes recientes de ese momento, y también el maya tuvo su visión, pero hay muchísimas lenguas que todavía se hablan y muchas lenguas que ya desaparecieron, como, pues, más adelante lo veremos en el poema de León Portilla. Sí, en un momento los vas a deleitar con ese gran poema, pero bueno, a ver, Azcapotzalco. Siempre queremos centrarnos en Azcapotzalco, porque esto es radiografía urbana Azcapotzalco, Sí. donde, pues, estos son los primeros capítulos que nos vamos más o menos ahí calentando motores, porque tenemos que llegar a algo. A ver, Sí, a ver, el premio. permíteme, pero permíteme, no me quites la palabra. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué lenguas se hablaban en Azcapotzalco? Sí, pues en el caso de Azcapotzalco, recuerda que ellos vienen del mítico Chicomostoc y que tenemos como una lengua comercial y que era de las más sencillas. Imagínate la complejidad lingüística de la que estamos hablando, la lengua náhuatl. Recuerda que teníamos intercambios comerciales con varias partes de lo que ahora es la República Mexicana. Entonces, el náhuatl fue fundamental y en el náhuatl están los nombres de los calpulis, ahora pueblos y barrios originarios. Y también tuvimos una transculturización muy interesante geográfica con lo que es la cultura ñagñú, que también se le llama la cultura otomí, que otomay pues es un apodo que le ponían los aztecas, por eso lo consideramos la nación ñagñú, la cultura ñagñú. Entonces los ñagñú llegaban a trabajar tanto para los tepanecas como para los mexicas. Hay incluso algunas tesis que sostienen que la población que llegó a Azcapotzalco primero fueron los ñañús, pero no la podemos comprobar científicamente, pero sí que fueron tepaneca. Entonces ellos llegaban a trabajar y lo sabemos porque encontramos muchas piezas de la cultura ñañú y encontramos también la transculturización con sus deidades, con los cangandós, con Ocontecutli, que tuvieron cierto campo de influencia cultural en lo que eran las veintenas, primero tepanecas y posteriormente que fueron mexicas, porque los ñañús venían de cierta marginación cultural porque no desarrollaron tantas construcciones ni conceptos tan complicados como el Altepec. Sin embargo, pues dieron su fuerza de trabajo y su cultura para hacer estos sincretismos culturales. Por eso principalmente tenemos la lengua náhuatl y el ñañú habladas en Azcapotzalco de modo ancestral. Bien, con eso podemos quedar satisfechos de que nos estás dando características generales del náhuatl y del ñañú.
porque como que veo que por ahí sí nos estás diciendo cosas interesantes, porque inclusive los ñañú, Azcapotzalco, ubicado precisamente al norponiente de lo que es la cuenca de México, eh, pues, este está del lado de Tlalnepantla, el norponiente, que es el Cerro de la Cruces, pero de exactamente Ñañux en Azcapotzalco, pero ¿de dónde provenían? Vamos a ir Villa Nicolás Romero, de Toluca, ¿qué parte? Del Estado de México y de lo que ahora es el estado de Hidalgo, principalmente. Bueno, pero ellos en un momento dado se mezclaron y comenzaron a influirse entre ellos mismos, porque sí me gustaría que colocaras mejor esto de, características principales tanto del náhuatl como del ñañú. Sí, pues, y colocando esta parte de la cultura ñagñú, pues ellos realizaron, sobre todo migraciones para mejorar lo que eran sus condiciones de vida, precisamente porque los náhuatl, los tepanecas y los mexicas, posteriormente los mexicas, pues ya estaban establecidos, ajá. Entonces, ellos llegan a buscar trabajo y a comerciar, por eso vamos a tener transculturizaciones, y muchos de ellos, pues, se casaron con tepanecas, se casaron con mexicas y formaron nuevas familias. Bueno, que es un fenómeno que sigue pasando en los pueblos y barrios originarios, que también tenemos un originario y una persona de externa de la ciudad o del barrio. Y en cuanto a las características generales, pues yo te puedo decir que la lengua náhuatl es una lengua metafórica, filosófica. La palabra náhuatl significa golpe de agua. La filosofía del náhuatl decía que los antiguos mexicanos decían que su voz, sus sonidos emitidos por su boca no debían de romper la armonía del entorno natural. Entonces, náhuatl significa también el buen sonar en la caída de una cascada, el crujir de hojarasca, el canto de las aves. Y esto también se relaciona teológicamente con la idea de la nahualización de Quetzalcóatl, que se convertía en las aves, en las hormigas, todo este respeto inmenso, esta filosofía de respeto a los entornos naturales. Nahua también significa sonido, y hay una parte muy interesante porque nahuali ya significa transformación. En el caso del náhuatl, pues, hay una metáfora que el pájaro de las 700 voces es la garganta, no hay cacofonías, es una lengua con raíces etimológicas que se construye a través de la aglutinación y que hay una cierta relación que vio León Portilla también con la poiesis griega, porque haces tu idioma lo levantas como un poema, y es una lengua que tiene mucha utilidad porque es comunitaria, pero descansa sobre el hablante. El hablante construye una palabra que es el neologismo, entonces los demás hablantes deben de dominar las raíces etimológicas y se va ampliando, se va extendiendo. Y en cuanto a la lengua ñacñú, pues es una lengua que se habla con la nariz. Tiene sonidos muy parecidos a la lengua alemana. En este caso hubo coincidencias para profundizar el estudio de la lengua náhuatl, porque es aglutinante igual que el latín que dominaban los sacerdotes que vinieron a invadir nuestro país. Oye, qué padre. Fíjate qué suave. Había unos personajes, creo eran Manolín y Chilinsky, y decían: "Fíjate qué suave". Pero ya de, pues, de taco, vamos a echarnos un taco de lengua, ¿no? Y teníamos preparado por ahí algo muy interesante sobre un poemita algo que compuso, sé que lo compuso en base a lo que también aquella época de los 15 poetas del mundo náhuatl y don Miguel León Portilla hizo una creación literaria muy bonita de poema. Valdría la pena, porque además acuérdate que, eh, el mismo Miguel León Portilla hablaba mucho de este señor José María Garibay, que él decía que era indispensable leer la lengua náhuatl para poder comprender nuestro mundo mexicano. Sí, claro, pues voy a leer el poema que fue dedicado a Carlos Montemayor, de Miguel León Portilla, Cuando muere una lengua. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, las estrellas, el sol, la luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan más en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni se pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Entonces, se cierra en todos los pueblos del mundo una puerta, una ventana,
un asomarse de modo distinto al ser, a las cosas divinas y humanas, al ser y la vida en la tierra. Cuando miro una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias. Nadie cual fueron alcanzarán a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto, y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Quemanpoliwi, setlactocamatli, Quemanpoliwi setlactocamali, Nochitlamantli tlen tetyecsi, quejasitlamini, tonacti walmestli, tlen tikchiuaj tisaualma, quejaqueman tiquiauij, tonalmiquilis, intlen timacchiliaj. Ipan totlactoli o ipan toyolo, ayoueli, tijiticaj, queman se tlactol, camali poliwi, nochi sen onca, ipan, intlatepactli, nocpauelia, Huanopa atentli. Nochitlamantli tlekuanime, uan nochitlamantli inxiuintlili, niyonax timoliuis, niyon, axueli, tijiyox, niyon, axueli, tiktlaxilis, tiklakis ipampa polito, nopa tlactoli, huajkamotzaua, ipa campa ueli xinacotini, ipa campa ueli tlatepajtli, quejaquema motzacaua, se cuepa caltentli, iwan tlaxilotl, iwan tlacamecayo motolinia. Oye, no, qué padre. Dicen los chavos: "Chale, eso es miel para mis oídos". Pero fíjate, Marisol, algo interesante, porque después de que estuviste practicando de estas características de los idiomas, de la lengua, vale la pena entrarle también a aquella parte de lo que son los nahualismos, los aztequismos, mexicanismos, y además ver cómo se clasifican. ¿Verdad? Porque inclusive en nuestro mundo contemporáneo manejamos muchas cosas así como cuando vacilamos a nuestros amigos y se compraron nuevos zapatos, decimos: "Qué chido están tus cacres", ¿no? Entonces, creo que está relacionado con esto de los nahualismos. A ver, coméntanos. Exactamente, pues mira, no podemos, usar así como una frase muy cruel que dice la gente que: "Ay, el náhuatl, ¿por qué? Si eso ya pasó", no es cierto. Los nahualismos, aztequismos o mexicanismos nos demuestran que nuestras lenguas están vivas. ¿Por qué? Porque la lengua náhuatl la utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana, solamente que no lo identificamos. En la parte de los alimentos, cuando decimos nopal, en realidad es nopali, tamali, atoli, todos estos alimentos eran prehispánicos, entonces conservan sus nombres. Todo esto tiene que ver con una situación histórica muy fuerte porque los españoles trataron de destruir todo lo que fuese de índole ritual. Sin embargo, muchos de nuestros alimentos como el chile, el moli, se quedan presentes y cohabitan con nosotros, solamente que no hemos tenido como que en el colonialismo y todo esto no nos ha permitido percibirlos. Pero también en cuanto al nombre de lugares, tenemos la toponimia. Cuando viajamos en el metro podemos ver, por ejemplo, la estación del metro Pantitlán, que significa un lugar donde abundan las banderas. Y podemos ver, por ejemplo, también Chapultepec, el cerro donde abundan los chapulines. En este caso, en el estudio que estamos realizando sobre Azcapotzalco, los nombres de los calpulis, que después pasan a ser los nombres de los pueblos y barrios originarios, están en náhuatl. Tenemos, por ejemplo, San Lucas Atenco, que nos indica que ahí llegaba lo que es el límite del lago que venía desde Texcoco. Tentli, labio, co, lugar, at, de agua, porque es una lengua aglutinante. Tenemos también Xochinahuac, que es el circundado de la flor, lo rodeado, el terreno rodeado por las flores, que también podría tener un sentido que hablar de artistas o personas dedicadas a floricanto y la llegada de la primavera, pero bueno, esta es parte de la ambigüedad creativa y de los múltiples sentidos que tiene la lengua náhuatl. También tenemos Trilhuacan, el lugar donde abunda la oscuridad y comienza el conocimiento, que fue donde se fundó Azcapotzalco. Tenemos también Texcolco,
el lugar donde se tuercen los reflejos en el espejo de obsidiana de Tezcatlipoca. Y tenemos así, pues, todo este patrimonio cultural que quedó inscrito en los nombres de los pueblos y barrios originarios. Por ejemplo, tenemos los reyes Texcocoac, el espejo de obsidiana de la serpiente. Y así podemos enumerar todo este, patrimonio cultural que está ya solamente puesto en estos nombres y que requiere proseguir la investigación. Tenemos San Miguel Amantla, donde vienen los amantecas, los que trabajan el arte plumario, los que trabajan el papel y las artes manuales. Y así tenemos, pues, todo este panorama que, puede ser teológico, que es filosófico y que nos devuelve a un artículo que escribimos ambos, que se llama Azcapotzalco, territorio cultural. De veras. Oye, a ver, hay algo yo tengo por ahí una duda con San Francisco Xocotitla y Santa María Xocoyahualco. Sí, en este caso, estos pueblos y barrios originarios. Déjame aclarar especialmente los 2 de esos 2 pueblos, también pueblos originarios de Azcapotzalco. Curiosamente opuestos, uno para más del lado de Xocotitla, del lado de Vallejo, y Santa María, Xocoyahualco, para el lado del Estado de México, Puente de Vigas. Quien haya circulado por estos lugares, espero que sean la mayoría para que me entiendan, es parte de ese territorio de Azcapotzalco. Adelante. Es correcto. Recuerda que los límites de Azcapotzalco daban a lo que hoy es el Estado de México. Entonces, estos territorios, pues, cambiaron con la división política. Incluso Tlihuaca abarcaba también hacia el Estado de México, Azcapotzalco abarcaba Tlanepantla también, que es el lugar entre 2 tierras, y también Naucalpan, las 4 casas que hablan de los 4 rumbos. Después pasan a formar parte de lo que es el Estado de México, pero originalmente formaban parte de Azcapotzalco. Xocoyohualco es un nombre muy hermoso porque significa de donde proceden los frutos. Entonces, ahí tendrían un cultivo especial, o se referirían a algún grupo de artistas, o de descendientes, o de alimentos, pues, esta parte del náhuatl, y nos regresa también a este nombre tan hermoso de este nahualismo que es el xocoyote. Xocoyotito, que también se utiliza en la cultura ñacñú, el más pequeño, el fruto preciado de la familia, porque precisamente, son las madres, las mujeres amorosamente las que transmiten con su calor, con sus cantos, estos nombres, estas voces, por eso se constituyen como lenguas maternas. Y está más cerca de nosotros el náhuatl. No sé si has oído el verbo pepenar, Sí. viene de el náhuatl. Apachoa no significa abrazar por el alma, eso está muy comercial, pero apachoa es así algo con las manos. Por eso se toma como abrazar o apachar exactamente. Y así tenemos, pues, muchas palabras que son de origen náhuatl, por eso te decía que el verdadero dialecto, pues, es el español, porque es un monstruo cultural que se comió muchas culturas, tiene internamente muchos diálogos. Sí, como que estoy iniciando mucho con la cuestión de Zaparasiko, Xochipotitla y Xocoyahualco. Que ver con precisamente con este fruto amargo que se Lo come y conozco. que el chocolate que se le echa a los deliciosos moles de olla. Que cura la diabetes. Nada que ver con los frutos amargos. Cuéntanos, o hazme esa diferencia, porque tú eres quien maneja precisamente la. La palabra xoco también significa agrio, por eso decimos actualmente: "Huele a xoquía". Hay todo un bagaje cultural ahí flotando en el idioma español que es de origen náhuatl. Entonces, la veintena de Xocohuetzin, por ejemplo, es la llegada de los venerables frutos, es la llegada sagrada de los venerables frutos. Y Xocoyote o Xocoyotito se refiere a un bebé que llega a alegrar la familia, que se considera el fruto de una familia, porque también, en la lengua náhuatl tiene muchos sentidos, muchas metáforas. Como si decimos Mixcoatl, por ejemplo, la imagen es una serpiente de nube, pero Mixcoatl era un guerrero. Mixcoatl es un fenómeno astronómico y un fenómeno físico. Y Mixcoatl también es un ser mitológico. Entonces, aquí los multisentidos de la lengua náhuatl lo hacen muy pedagógico, porque esto propicia la reconexión neuronal. Ay, qué interesante.
Oye, Marisol, yo te decía que nos íbamos a meter en líos porque en líos cuando queríamos tomar precisamente en el tema que tenemos en ese momento, que es identidades lingüísticas, y querer comenzar a retomar el tema precisamente de Nican Mopowa, y queremos hacer ahí por ahí un análisis. Eh, porque, ¿por qué dentro de nuestro programa, nuestro tema, identidades lingüísticas, es necesario entrarle a Nican Mopowa, que es precisamente una creación de Antonio Valeriano, un vecino originario de San Miguel Amantla, Amantleco, de los Sí, que, bueno, ¿cómo podemos un descendiente de la nobleza tepaneca, pero bueno, a mí a la fecha he de confesarte, a pesar de tantos años que llevo dedicados a la investigación, a mí sí me pica todavía todo este rollo del colonialismo. Dejemos entre paréntesis si existió el milagro o no, pero los conquistadores, pues, se valieron de los conocimientos de los sobrevivientes de la nobleza para llegarle al pueblo, para ese abismo tan grande que había de idiomas y de la esclavitud que provocaron los españoles, de estos 500 años de esclavitud que seguimos cargando. Entonces, pues, utilizaron los conocimientos de los originarios a los que habían educado, y entonces, Antonio Valeriano hace un texto para dar la buena nueva, que principalmente todavía se transmitía de manera oral, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que es un caso muy parecido con otra canción con la que tengo un superconflicto, que es la de Xochipitzahuatl. Es un originario ayudando a la colonización, a la transculturización y a la asimilación de las nuevas deidades traídas por los españoles, que recuerda que, la Virgen de Guadalupe, pues, está sustituyendo a Tonantzin Tlalikuatlicue, nuestra venerable madre tierra, la de la falda de serpientes, que vamos a ir a adorarla al Museo de Antropología. Si nos dejan entrar, no creo que nos dejen entrar con todo el equipo de adoración, y también podemos ir a adorarla a la plancha de Izócalo, donde están las piedrotas maravillosas, la piedra de la fundación de Tenochtitlan, Tlaltecuhtli, Coyosauhtli y Tonantzin Tlalikuatlicue. Que he de decirte tristemente, en este rollo del colonialismo, que, pues, llevé a visita ya a mis alumnos y me di cuenta que tanto mis alumnos como la mayoría de la gente no sabe cómo se llaman estas piedrotas y cómo se conectan con la lengua náhuatl, porque en la palabra, pues, viene inscrito el ser de estas piedras que sufrieron enterramientos y que afortunadamente, por ser alta y colosal, no fueron destruidas en su totalidad, pero son un testimonio histórico. Pero fíjate que me gustaría, leer algunos fragmentos del Nican Mopowa, porque logró ser un hitazo en su momento por estar escrito en náhuatl y español. Está muy interesante, fíjate, pero a mí también me gustaría hacer algunas reflexiones, porque hay un autor, vale la pena comentarlo, Juan Manuel Contreras Colín. Él es un profesor, investigador de la Universidad de la Ciudad de México. Él precisamente al estudiar el Nican Mopowa, eh, él habla, se lo recomiendo a todos los escuchas, muy importante, anotar precisamente este profesor, porque tiene un concepto muy importante, muy interesante para poder revisar y poder, eh, tener, por ejemplo, quien tiene esas devociones, ¿sí? Se les va a reafirmar de una manera muy humana, muy natural, y por eso otra vez lo vuelvo a repetir. Juan Manuel Contreras Colín, donde él habla sobre el mito de las apariciones, y él habla precisamente que fue prácticamente un acuerdo de los hombres de conocimiento de aquel tiempo para poder otra vez acomodar lo que hablabas tú de la Tonantzin, y que luego se volvió devoción general en aquellos tiempos, y habla inclusive hasta que pudo haber visto pacificación, porque, pues, no estaba como conciliada la Sí, sociedad. claro, como la película México Nuevo Mundo, pero, pues, por mi parte, pues, sí, yo respeto el guadalupanismo, pero para mí es una bandera de la conquista, aunque después se vuelve un símbolo insurgente y un símbolo de unidad nacional, como un fenómeno. Aunque de parte de mi investigación yo te puedo decir que, para empezar, nos equivocamos en la adoración mariana, porque Tonantzin Tlalikuatlicue no es la madre por excelencia, es Tlazocteotl. Y después de Tlazocteotl sería la madre Chalchihuitlicue, porque son las 2 diosas que están plasmadas dando a luz.
Tlazocteotl se le está cayendo la piel, pero se está dando a luz a sí misma. Y en el caso de San Juan Tlihuaca, donde tuvimos la primera escuela de medicina natural posparto con los temazcales, Sí. ahí se le rendía adoración y se cuidaba por medio de los temazcales. Las personas traían un uniforme muy parecido a un mural que hay de donde sale Tlazocteotl de Diego Rivera, con estas lunas por todo el cuerpo. Entonces, sí, la imagen de la Virgen de Guadalupe sí trae flor y canto y trae estrellas y todo, pero también tiene iconografía apocalíptica, pero la verdadera madre es Tlazocteotl. Sin embargo, debió de haber espantado muchísimo a los españoles porque ella se come la oscuridad en el lecho de los amantes y es la comedora de las inmundicias, tiene una mancha negra en la boca. Entonces, seguramente el tema sexo, inmundicias, cuidado posparto, pues les han de haber sonado muy feo, y prefirieron este hermoso, hermoso, divino monstruo que es Tonantzin-Tlali, que tiene una cabeza de serpientes y estos senos que siempre que se muestran, que ya han dado vida a esta parte muy, muy interesante en el arte mesoamericano, pero la verdad era Tlazocteotl, porque Tlazocteotl significa el amor más grande, el amor sagrado, el amor materno. Y ya ni hablar de Xochiquetzal, que estaba presente en los ritos de iniciación sexual y todo esto. Entonces, seguramente, pues, desafortunadamente los españoles borraron a todas las mujeres y dejan a Tonantzin-Tlali como para iniciar el mito mariano, porque es la madre de Huitzilopochtli, la madre de Coyosauhqui y la madre de los Ensomusnao. Eso, qué bien. Oye, inclusive, precisamente creo que, pues, llevamos un buen ritmo en esta plática. Y entonces, precisamente como adornar precisamente nuestro tema de las identidades lingüísticas, por ahí he preparado otro poema que se llama El canto a la primavera. Ah, sí, claro, pero para no salirnos del tema, me gustaría leer primero 5 fragmentos del Nican Mopowa y después nos leiremos con el poema de Nezahualcóyotl. Bien, pues. Nican Mopowa, que significa aquí se cuenta. Nican Mopowa motecpana, inken in sancuican, huextlamuizol chica, monexiki, insentequisca ispostli. María, teotignansin, tosipilatcatzin, inonca tepeyacac. Motegua, Guadalupe. Aquí se cuenta, se ordena, cómo hace milagrosamente y se apareció la perfecta Virgen María, Madre de Dios, nuestra Reina, más allá en el Tepeyacá, de renombre Guadalupe. Acatopa Quimocti, Tixino, Sema Sehualtzintli y Toca Juan Diego, Ausantepan, Monexiti, Iniclasoy, Ixpictlaxin, Inixpan, San Cuican obispo don Fray Juan de Zumárrago. Primero se hizo ver que un indito de su nombre que era Juan Diego, después apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo don Fray Juan de Zumárraga. Cheyumatlac xihuitl, inopehuyaloc, inatl, intepet mexico, inye, omorman, inmitl, inximali, inyenowan, ontlamatlac-manmani, inahuacan, tepehuacan. 10 años después de la conquista de la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas y los escudos, cuando por todas partes ya había paz entre los pueblos. Inmacá, Insanyeopehui, Yexoctla, Yecueponia, Intlaneltoquitilistli, Iniximacocchaxaxin, Inipalmenoani, Neli Teotl Dios. Así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe en el conocimiento de aquel por quien se vive el verdadero Dios. Inhueliscuac inipan xihui, 1531. Kin iwit iquesquilihuicoc in mezcli. Diciembre mochihuentahca in macehualcintli y notlapalcintli. En aquella sazón, en el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Y toca casca Juan Diego, y Guamitoa, Ompa, Chane, Cuautitlan. Su nombre era Juan Diego, según dice un vecino de Cuautitlán. Bueno, esos fueron fragmentos, primero sí fragmentos del Nican Mopowa, y ahora vamos a escuchar Canto de la Fíjate que valdría la pena
Eso es lo que vale la pena de su porqué, también entrar un poquito en esto, antes de Te sí, no te rompen el canto de la primavera de Nezahualcóyotl. es que no te voy a interrumpir. Está bien, está bien. Exactamente, es para que terminemos y se corone precisamente. Ay, no sé cómo te aguanto, Marce, pero bueno, Pues lo vas a tener que hacer. Te voy a decir por qué. está bien. Porque mira, precisamente en este fragmento, en la parte 5 lo dicen que en aquella sazón del año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Y habla además que es de Eso me suena a tratado político, en todo hay la parafernalia política. política. Y acuérdate que para algo se puso, Y oculta la crueldad de la otra conquista, y la frase de la cruz y la espada, en una mano la cruz y en otra la espada. se le llama conquista espiritual, Marisol, recién No sé cuál de las 2 es más aberrante, si la cosita militar o la pero religión. fíjate que con esto, vale la pena, hacer un relato que decía don Octavio Romero Alzate, que es uno de nuestros personajes que también queremos hacer resaltar en estos programas, porque él es originario de Azcapotzalco. Él fue el fundador del Museo Príncipe Tlaltecatzin, que ya prácticamente no existe, porque además, precisamente en ese museo tenía más de para mí eran más de 1500 piezas arqueológicas rescatadas de esas zonas. Pues darles la ubicación y el barrio a nuestros radioescuchas para que, pues, sepan exactamente de qué le estamos hablando, ¿no? Sí. De qué es historia local de Azcapotzalco y deben Bueno, qué bueno que me lo dices, porque además, aparte que esto ya no está el museo. El museo estuvo ubicado en una calle que se llamó Libertad, Libertad número 35, todavía en el año 2011, porque él murió. Y bueno, lo deshicieron, pues desintegraron el museo, luego quisieron hacer una nueva versión por ahí en el deportivo, ¿no? En el Parque Tesosomoc. Pero lo que hace que yo quiero dar referencia sobre ese relato que don Octavio me decía, que Antonio Valeriano, eh, originario y vecino de Azcapotzalco, desde su concepto, que él tenía una cosmovisión muy interesante, porque acuérdate que él tenía una ánima, ¿sí? Tlaltecatzi, un personaje histórico que también vamos a hablar de él posteriormente. Le decía que Tlatecatzi, ese, personaje que murió en 1520, hay un relato histórico en la, visión de los vencidos, pero él decía que Antonio Valeriano era de Azcapotzalco y que él había sido hijo de un tlamantinime, y por eso conocía estos, eh, manejos inclusive del concepto de la, voy a decirte, de nuestra madre tierra, la Coatlicue. Y entonces, además, él tenía familias en Cuautitlán, donde se dice que era Juan Diego. Y es ahí donde él comienza a hacer esa historia, precisamente del Nican Mopogua. Yo recuerdo en esas lecturas del doctor Juan Manuel eh, Colín, Contreras Colín, que habla sobre por cómo se crea la historia de ese Nican Mopogua. Pero porque precisamente Antonio Valeriano es un alumno de Santiago Tlatelolco, que lo educaron precisamente de los informantes. franciscanos dominicos, porque inclusive, fíjate, estamos hablando de 1531, que son exactamente 10 años después de la caída de la Gran Tenochtitlan. Pero bien, en esto creo que también vamos a abundar en otro capítulo, hablar más sobre don Octavio y sobre esa versión de que Juan Diego pudo haber sido Azcapotzalco Cuautitlán. Sí, claro, y pues yo también quiero que nuestro auditorio sepa que, pues, tú fuiste quizás el alumno predilecto o de los alumnos predilectos de don Octavio Romero Orazate, que fue uno de los personajes muy importantes para la historia de Azcapotzalco, porque fundó el primer museo arqueológico, Príncipe Tlaltecaxin, y que finalmente, pues, nosotros como oriundos de Azcapotzalco, pues, estamos buscando que este museo se reabra y que se recuperen, pues, estas piezas que desaparecieron sospechosamente,
y que ya tenemos, pues, bastantes crónicas. Y de hecho, aquí mi compañero y amigo Marcelino, pues, está escribiendo un libro que se llama Tlaltecaxin, las manifestaciones del ser. Esperamos que ya Ya de año ya termine, porque y su servidora, pues, yo también tengo mis escritos, porque, pues, es un fenómeno muy interesante. Y también aquí, así como hacemos esta apología para las lenguas originarias, también esta reivindicación, porque fue un hombre que sufrió discriminación por no tener un título universitario, pero ahora ya tenemos una oportunidad de acercarnos al conocimiento, de tener esta apertura para estos nuevos saberes eso. que no tengan que ser, pues, tan cuadrados, tan académicos. Y de hecho, pues, con lo que me dices de Antonio Valeriano, que es muy interesante, y yo quisiera leerte el concepto de qué nos dice León Portilla sobre lo que es un tlamatinime, porque la verdad a mí Viene, me viene, viene, impacta, me impacta. viene. Tlamatinime es un sabio, una luz, una tea gruesa que no huma, un espejo horadado, un espejo agujerado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices, de él son los códices. Aquí te hago un breve paréntesis porque nuestra madre Tlazocteo trae un traje de sabiduría precisamente de esa tinta negra y roja, o sea que las mujeres también recibían una educación y también podían, Pero, ¿qué bueno, crees? A ti no te gusta que te interrumpa, te voy a decir algo, ahí hay que poner algo bien interesante. sí, Eh, También había mujeres de conocimiento, sí, claro. tlamantinibas. Tampoco vamos así como que a volarnos, que ahora en la historia moderna donde decimos que había gobernantes mujeres aquí en el Anáhuac, porque no tenemos evidencia suficiente, pero la mujer tenía entrada a las escuelas públicas, como pues lo estuvimos platicando en nuestro ensayo, a las escuelas públicas, y era un ser activo cultural, podía ser escritora, podía ser poeta, como en este libro de 15 poetas del mundo náhuatl tenemos a las mujeres de Chalco. Y precisamente tenemos un personaje que nos habla de la manera tan hermosa de que se hablaba de la mujer, que es el poeta homónimo llamado Tlaxtecahuitl. Oh, sí, bueno, pero es Sí, otra década, sí, de otra época, otro para allá por 1400. sí, antologado en 15 poetas del mundo náhuatl, también yo Ya le hablaremos de él y precisamente de pues, no me interrumpas, Polo, no programa, aroma de maíz tostado. sí, sin describir lo que nos dice León Portilla del Tlamatinime para contextualizar de lo que estamos hablando. Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices, de él son los códices. Él mismo es escritura y sabiduría, es camino, es guía veraz para otro, conduce a las personas y a las cosas, es guía en asuntos humanos. El sabio verdadero es cuidadoso como un médico, guardián de la tradición. Suya es la sabiduría transmitida, él es quien enseña, la enseña que sigue la verdad. Maestro de la verdad, no deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, una personalidad, los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina, es maestro de guías, les da su camino, de él uno depende. Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca un rostro, una identidad, una personalidad. Se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo, conoce lo que está sobre nosotros y también lo que está en el Mictlán, en la región de los muertos del misterio. Hombre serio, cualquiera es confortado por él, es corregido, es enseñado. Gracias a él la gente se humaniza, humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Conforta el corazón a la gente, hombre de medicina que ayuda, que remedia, que a todos cura. Y aquí pues vemos esta visión tan integral de lo que era un sabio, de lo que es el conocimiento. Desafortunadamente pues en estos libros hay una anécdota de cuando vieron perdida Tenochtitlan, los tlamatinimes pretendieron entregarle a Cortés los libros de medicina, de historia, de filosofía, para que fuera protegido el conocimiento y para que fueran reescritos, pero literalmente, pues los españoles, Hernán Cortés les echó a los perros de guerra
que se comen a los sabios, así como una película de terror, y que se comen los libros. Y el resto de los libros, pues, como sabemos, ardieron por años en unas piras, como el Códice Borgia, que afortunadamente los algunos de los Borgias metiendo las manos a las llamas, hay una historia también muy romántica, pero como lo dice la consigna de Cuauhtémoc, pues, es el tiempo de recuperar nuestras cosas. Oye, claro, qué interesante. Tlamantinimes eran los científicos de aquel tiempo, los hombres de conocimiento. De hecho, etimológicamente, la palabra viene de tla, tierra. Tla es una metáfora de un ser está en la tierra, mati, sabiduría, conocimiento. Cuando viene el ni, es que retorna al yo. Entonces, es un sabio que conoce lo que existe en la tierra. Y va más allá en esta definición que nos da León Portilla. Yo creo que es prudente ya leer el Canto a la Primavera, porque ya hemos ido avanzando bastante en este programa. Bueno, además para enmarcar precisamente que hablamos de una lengua que debe de dar sus flores, ¿no? Este, Xochitl, Incuica. Incuica. ¿Hablas de otro concepto filosófico? Pues, Lo canto. Bueno, lo voy a leer primero. viene por traducción de Ya, Xochitl, Incuica. ya no me interrumpa, señor. Déjeme trabajar. Bueno. Canto de la primavera. Tinechahualcoyotl Texcoco. Xopancuica, Amoxcalco, Pehuacuica, Yeyecoua. Quimoguaya Xochitl. Onahuiacuica. Icahuascacuica, Oyowali. Ejuatihuitz, San Quinaquilia, Tofoxacaj. Quimoyagua Xochitl. Onahuiacuica, Xochiticpa cuica. Inyectli cocoxqui, ye, conya totoma aitek, sanye, conaquilia, inepampan quechol, inyectli quechol, inhuelcaya cuica, amostlacuiloli, inmoyolo, tocuicatiasca, inticuicanitl, xopan calaltek, intoneyahuiltilla, santic moyagua, impuxama, Xochitl, onahuiacuica, Xochiticpa cuica inyectli coyoxqui, ye conya toma itec, sanye conaquilia inepampan quechol, inyectli quechol, inhuellacuica, amoxtlacuilol inmoyolo, tocuicaticasco, inticuicani xopan calaite, intonteyahuitilia, santic moyagua impuxama xotzitli, intacahuaxochitli, inticuicanitl, xopan calaitec, intonehuitirientilla. Canto de la primavera. En la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegre el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír. A ello responden nuestras sonajas floridas, derrama flores, alegre el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto se despliega en el interior de las aguas. A él responden varios pájaros rojos. El hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón, has venido a cantar, hace resonar tus tambores. Tú eres el cantor en el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes, alegre el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden varios pájaros rojos, el hermoso pájaro rojo parlotea y canta, bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón, has venido a cantar. Hace resonar tus tambores, tú eres el cantor en el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Tú solamente repartes flores que embriagan, flores preciosas. Tú eres el cantor en el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Netzahualcóyotl de Texcoco, poeta, arquitecto, sabio en las cosas divinas y humanas. Nació en Setoxtli, uno conejo, en el año 1402 y murió en Seis Pedernal, Seisteppan, 1472. Este poema fue publicado por primera vez en 15 poetas del mundo náhuatl
de la autoría y compilación de Miguel León Portilla, edición UNAM, México, 1967. Fíjate qué tan importante es tener estos poemas para tener esta evidencia de este pensamiento filosófico literario tan avanzado que tenían los antiguos mexicanos. Sí, fíjate que con esto que le das lectura, inclusive vale la pena decir, Totlatol, lo que Totlatol, Oplactol, Totlatol, Oplactol, Totlatol, lo que es precisamente nuestra palabra. nuestra palabra, que es esa nos honra estar en esta cabina, este programa radiofónico, y que es hermoso. Realmente hemos estado haciendo una reflexión, generalmente de lo que la importancia de la lengua, de las lenguas originarias, las lenguas ancestrales. ¿Cómo podríamos rematar, precisamente para hacer esa reflexión? Pues mira, a mí me gustaría muchísimo, una de las cosas que más me gustaría es que hubiese, em, una educación pública que tomara más en cuenta a las lenguas originarias. Yo creo que fue un gran acierto esto de tener libros bilingües, pero no es suficiente, que fuera una materia obligatoria, porque no sé si sepas, mi apreciado Marcelino, que en muchos países, europeos, Francia, Alemania, el náhuatl, Canadá, el náhuatl es muy estudiado y es protegido como un patrimonio cultural. Entonces, pues qué padre que tengamos instituciones que den asignaturas en inglés y todo, pero pues también lo nuestro debe de tener un lugar importante en la mesa. A mí me gustaría, a lo mejor nosotros ya no lo alcanzamos a ver, pero que Cosmovisión del Mundo Náhuatl, Cosmovisión Maya, Cosmovisión Ñadñú fueran una asignatura. Y el enseñar masivamente las lenguas originarias, dando el ejemplo, pues, no sé, quizás tendría que ser desde el Estado que hace los planes y programas de estudio, porque finalmente, pues, los que escribimos en lenguas originarias, de no ser por ciertas instituciones, pues, estamos completamente solos. Y yo te lo digo por mi experiencia personal, que yo, le estoy enseñando náhuatl a mi pequeña de 4 años, y si la comunidad no coopera, pues se vuelve difícil. De hecho, ya ponerle a tu hijo un nombre en náhuatl es un acto de rebeldía, pero, pues, desde que nace, pues, recibe bullying, eso te lo puedo decir en la actualidad, y eso es lamentable, ¿no? Es lamentable porque, pues, es un legado cultural que debemos de buscar la manera de defenderlo. Sí, bueno, decimos que no es lo mismo la gimnasia que la magnesia, ¿verdad? Pero aquí debemos recordar precisamente lo que dices, esa gimnasia cerebral, precisamente de la neurolingüística para poder desarrollar más la intelectualidad y que un buen recurso sería aprender estas lenguas maternas, que también se les llama lenguas maternas originales y ancestrales. Qué interesante, qué bonito, lo que hemos estado platicando. Pero, a ver, entonces, ahora para relacionar lo que se promueve también desde la cultura así general, porque, la vez los capítulos anteriores hablamos y comenzamos a platicar sobre los 700 años, precisamente, de que se están festejando por la fundación de la Gran Tenochtitlan, que fue en 1325, y que acaba de tener un cierre en estos días, ¿verdad? Pero a ver qué hacemos una reflexión de, desde la manera en que se proyectó, fue algo muy importante, porque eso se promovió de una manera general. Vinieron gentes, yo sé que hasta de todo el mundo, ¿no? Sabemos que inclusive una de mis hijitas, ¿no?, que viene allá de Colombia, andaban fabulosas, unas compañeras de ellas colombianas, maravilladas con todo ese esplendor. Pero, voy a ser otra vez provocador. ¿No será una parafernalia nada más, o es algo genuino que está saliendo de nuestras instituciones para poder promover precisamente nuestras culturas originarias? Pues, yo considero que, no solamente tiene que ver con una parafernalia, tiene que haber acciones más rudas para promover y defender lo nuestro, y para reconstruir estas identidades que fueron fracturadas por la guerra, pero también por la transculturización. Porque te paso un dato duro, cuando investigo yo hasta qué año se habló el náhuatl en Azcapotzalco, se habló hasta 1960. ¿Qué quiere decir?
No solo los españoles y la discriminación eliminaron nuestras lenguas originarias. Los mexicanos dijeron, yo me quiero transculturizar con lo americano, que incluso lo vemos hasta en las fiestas patronales, esta transculturización con las tribus urbanas, tan interesante que se da. Y dijeron, no quiero ya ser mexicano, entonces el náhuatl ya no me representa, mejor voy a aprender inglés, todo esto de la cultura chicana que se movió muchísimo. Y ahí fue donde se les dio el tiro de gracia a lo nuestro, ¿no? No sé si esto lo recordamos ya alguna vez, Marisol, pero precisamente te digo que yo entre mis 10 años, después ahorita de los 110 años que me ando Me caminando, parece más. entonces, la abuelita. Sin nada declarado para nuestro auditorio que no tenga plan B. Este señor es muy mañoso ya, cuando de vez en cuando se acuerda que tiene 70 años y luego se le olvida. Pues es que también ya la demencia senil está ya a punto de que pegándome. Pero bueno, mira, 10 años, estamos hablando 1965 más o menos. La abue allá en San Martín Su venerable abuela. mi venerable abuelita, le Sí, decíamos sí, sí. le decíamos abuelita, a la venerable abuelita. Sí, basically. A ver, corrígeme, porque tú eres la experta en el agua. Cascaquema, Ashkan Kema. axcaque Ashkan Kema. axcaquema. Ashkan Kema. Me decía: "Oye, ve, tráeme la escoba". Iba por la escoba y me decía en la cabecita así: "¿Qué es cascaquema?". Bien hecho. Y ayer era real lindo, Shelikan, Ashkanikan. Sí, sí, yo también recuerdo así a mis abuelos. Pero es para decir que todavía en 1960, y si la abue muere en 1972, estamos hablando que hasta el 70 se hablaba náhuatl en Azcapotzalco. Azcapotzalco. Sí, claro, obviamente, pues los datos duros no son totalmente una ciencia exacta, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Por qué crees que sigue habiendo discriminación a las lenguas originarias? Bueno, yo creo que precisamente la gente no le da importancia, pues, porque dicen: "Es un dialecto", lo que hablábamos hace rato. Inclusive dicen: "Ah, pues, es que eso nada más lo hablan los jodidos, los fregados". Este, No, algo recuerdo el comentario de una señora que me dice: "Es que debe ser algo que sirva como el inglés", y me dice, entonces, no, 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 estamos mal como país. bueno, es que también, acuérdate que los programas educativos todavía, cuando estábamos en secundaria, era básico el inglés, básico, porque era la única manera como herramienta para poder tener un acceso social. Un tiempo se habló también mucho donde, si no tienes inglés, jamás vas a encontrar un trabajo, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Sí, podemos seguir ahondando sobre esto, precisamente de los programas educativos que le dieron demasiado realce al inglés como, pues, es una sociedad que nos tiene avasallados a nuestros países, subdesarrollados, Híjoles, hab pero eso de la hablando que está. lenguas ancestrales. ¿Cómo es posible que nos atrevemos a querer resurgir con las lenguas ancestrales? Pero es tan importante, porque estamos hablando de un análisis más profundo, donde si en las escuelas precisamente hubiera una institución formal, que ya por cierto ya está, ¿no? Marisol, a ver, cuéntame algo de esto. Pues mira, ha habido en distintas escuelas donde se imparten talleres, sobre las lenguas originarias. Sí ha habido un esfuerzo por la difusión de las lenguas originarias. Lo que sí te puedo decir es que, finalmente, la gente es la que tiene que apreciar su patrimonio, y si no tienes un bagaje cultural, una idea histórica, pues no vas a apreciar una lengua originaria. Pues ha sido muy grato este programa, mi querido amigo, pero ya hay que despedirnos de nuestro apreciable auditorio. Bien, pero, pues, antes de terminar, a lo mejor dar algunas palabras de esos que se les llamaba así como los de el ñerismo en el barrio, ¿no? No, no, Hablar palabras en agua. por ejemplo, No, yo los cacles, qué chidos están tus o Huatzin Kanemi no Yolo. Ahorita yo en mi invítame a tu chante. chante de Chanti y Katza. No, pues yo creo que nos quedamos cortos y a lo mejor hacemos otro sobre lenguas originarias. Muchas gracias por habernos escuchado. Somos Radiografía Urbana Azcapotzalco y estaremos hablando de más temas interesantes sobre los pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco y la Ciudad de México. Su servidora Marisol Reséndiz y nuestro querido amigo el cronista Marcelino Peña. A la Bueno, orden. Radiografía
Urbana Azcapotzalco. Y no olviden que nuestras lenguas originarias son idiomas y no son dialectos.